3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Brian Dallens Soy Alexander Segarra. y esto es Mixtura. Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este nuevo formato de Mixtura, donde les ofrecemos todo el contenido que realizamos aquí en CKCM. Y bueno, tenemos un rostro relativamente nuevo, es Alexander. ¿Cómo te encuentras? Bienvenido a Mixtura. Gracias, muy bien. Bueno, Alexander se suma a la familia de Mixtura y va a conducir el programa también con nosotros. Y bueno, Alexander, te cuento que esta semana vamos a tener mucho contenido en nuestro programa de Mixtura. Por ejemplo, vamos a tener un podcast que ya lo habíamos prometido en la anterior semana, que es el análisis de las elecciones de este pasado domingo. Pero, ¿qué más vamos a tener, Alex? ¿Tú también sabes algo? Tampoco te olvides de la segunda parte de Mi Ruta, que va a circular incluso en este video. Y bueno, también vamos a tener parte de los ganadores del observatorio, ¿no? Sí, exacto, parte de los ganadores del Del observatorio. concurso. Pero bueno, antes de eso, quiero invitarles a todos a que visiten ckcem.com, nuestra página web, y donde, bueno, van a encontrar mucho de nuestro contenido, del contenido que realiza CKCM, de los proyectos que tenemos, y también nuestras redes sociales, ¿no, Alexander? Sí, Brian, tampoco te olvides que invitar a la población que visite nuestro TikTok. Tenemos videos muy buenos que se están yendo, la verdad, viral. Bien, exactamente. Así que, Alexander, empecemos esta semana. Vamos a empezar con lo fuerte. Vamos a empezar con nuestro podcast, donde hemos tenido a dos increíbles analistas políticos jóvenes. Bueno, uno es Ignacio, otra es Gabriela. Bueno, un análisis que, bueno, es necesario verlo. Y que vamos a estar con esta serie de momentos especiales de las elecciones. Así que, ¿qué te parece si lo vemos, Alexander? Claro, vamos a verlo. Three, two, one. Buenas a todos, estamos en Mixtura Podcast, soy Brian Dallens. Hoy estoy con Priscila Celia también a mi lado y tenemos una invitada especial en nuestro podcast. También vamos a tener un invitado que se va a adherir en unos momentos más. Pero bueno, por el momento, Gabriela Alanoca es nuestra invitada. ¿Cómo estás, Gabriela? Bien, Brian, mucho gusto, gracias por invitarme. Bueno, Gabriela es analista política en este momento, nos va a acompañar en este podcast. Priscila, ¿qué tal? ¿Estás bien? Sí, todo bien, ansiosa de poder hablar del tema que nos espera hoy día. Claro. Bueno, en la parte del podcast de Mixtura vamos a enfocarnos durante estos próximos meses a la segunda vuelta histórica de nuestro país. Nunca había pasado. Estamos en un momento, entre comillas, crítico, pero también emocionante para algunos, alarmante para otros. Pero bueno, sí es necesario analizar todo esto. En el anterior programa, en la anterior semana, veíamos justamente un poco de lo que iban a ser las elecciones de este pasado domingo. Pero ahora hemos quedado de analizar un poco esas situaciones. Y antes de irnos específicamente a esto, quiero empezar a hablar un poco de esta de esta comparación que quiero hacer de las elecciones del 2019 con las del 2025. ¿Qué te ha parecido? ¿Cuál ha sido la percepción, Gabriela, de ese año a este año? ¿Qué ha cambiado? Es totalmente diferente, ¿no? El aire que se siente. Prácticamente las elecciones del 2020 vienen tras el 2019, donde se vive en Bolivia. Bolivia dijo no, donde existe este tipo de fraude que hizo nuestro expresidente Evo Morales, y la gente estaba alarmada, convulsionada un poco por el sentido de que pueda existir nuevamente fraude electoral. En ese entonces la gente estaba preparada, con víveres, cerraron sus negocios, un poco intimidados por la situación política que se había desarrollado un año antes, y prácticamente el MAS se volvía a postular. En esta oportunidad estaba Comunidad Ciudadana a la cabeza de Carlos Mesa, contábamos con Fernando Camacho. Entonces teníamos tres posturas y había un tema de volver a ganar Luis Arce, sabiendo todo lo que ha sucedido con el tema del expresidente. Llegando el momento de las elecciones, vemos que Luis Arce vuelve a ganar con más del 50%. Comunidad Ciudadana queda con el 28%, dejando en tercer lugar a Luis Fernando Camacho. Fue una sorpresa de ese momento, pero se vieron las elecciones más tensas, mucha más tensión, mucha más incertidumbre de qué podrá pasar, porque no había tantas posturas, tantos candidatos que se estaban postulando para las elecciones nacionales. A comparación de este año hemos tenido varios partidos políticos que han repartido el voto y que nos han dejado el resultado que nos han dejado. Hay que resaltar un poco que obviamente después del 2019 hubo un momento muy crítico de violencia en nuestro país, entonces como que dejó la secuela y el miedo. Claro. Días antes, una semana antes de las elecciones de aquel año,
todo el mundo empezó a comprar víveres, a tener todo en su casa, digamos, por si pasase algo, pero también empezaron a proteger sus casas, no sé si se acuerdan, con calaminas, con palos, o sea, toda una situación que, bueno, era como previa a la violencia, ¿no? ¿Tú cómo lo viviste, Priscila? Quizás que tú eres la más joven de Mixtura. Claro, es que, ¿sabes qué? Yo creo que ha habido totalmente una ruptura, tanto el 2019 como el 2020. O sea, a partir del 2020 puedes ver que ha pasado esa ruptura de confianza de la población en los órganos que tendrían que velar la democracia. Entonces, en ese momento, justamente, se ha tenido como que, se ha abierto esa herida en la población. Sí se ha vivido un ambiente tenso, se ha vivido un ambiente lleno de miedo, ¿no? De incertidumbre especialmente, pero siento que si bien las cosas han estado calmadas durante todos estos años, esa incertidumbre no se ha acabado, no se ha calmado, ¿no? Porque, por ejemplo, en estas, haciendo la comparación, ¿no? Que la gente desconfiaba totalmente de las elecciones del 2020. Desconfiaba totalmente, ya había pasado todo ese miedo de lo que había pasado en 2019, pero desconfiaba de las elecciones del 2020. Este año, si bien las cosas han estado más calmadas, como que ha pasado, como que no ha habido ningún problema, la gente aún sentía esa desconfianza. O sea, tú ibas a la fila para votar y le preguntabas a la gente qué opina, cómo está, qué esto, qué lo otro, y la misma gente te comentaba, o sea, no tenemos de otra que votar, porque tienen esa esperanza de que la cosa vaya a cambiar, de que las cosas puedan mejorarse para nuestro país, para el desequilibrio que estamos pasando, ¿no? Pero aún así hay desconfianza en los postulantes, hay desconfianza en el órgano que está llevando a cabo esta elección, ¿no? Y todo ese ambiente de incertidumbre realmente como que le baja los humos mucho a la población, ¿no? Y bueno, a ver, problemas siempre van a haber, conflictos también. Y ahora mismo, en los últimos años, estamos viendo la crisis del dólar, la crisis de los combustibles también. Pero fuera de eso, también las crisis políticas. Hemos visto el intento de Evo Morales, de otros candidatos, bueno, que han intentado, no han podido. Por ejemplo, el caso de Doom, que muchos decían que podía haber sido el favorito, no se ha podido. Y bueno, muchas otras historias. Pero este año se ha vivido una situación un poco más calmada, un poco más despreocupada. Es algo que se veía venir porque la gente estaba como, ok, bueno, puede ser que pase, pero puede ser que no. ¿Qué está pasando con la sociedad? ¿Estamos más tranquilos? ¿Estamos con una esperanza de que va a pasar algo bueno o qué? En realidad, no. Lo que ha pasado es que el contexto es diferente. El año 2019 veíamos otro contexto donde no había una crisis económica como tal, sino había un tema de postura, de un fraude electoral, de una repostulación, una postura que era más fuerte, entre comillas, a lo que la gente decía, pero luego se ha visto que lo que ha ganado es la población a través de las marchas y una movilización de varios días a nivel nacional. En cambio ahora la gente vive un tema de crisis económica que está ya en nuestro país desde hace varios meses. Hay una preocupación, hay filas en las gasolinerías, están aumentando el precio de los productos. Es otro el contexto, es otra la preocupación. A diferencia de ese 2020, no ha habido negocios cerrados, tapeados, gente alarmada, muchas personas controlando si va a haber fraude o no en los recintos electorales. Este año la preocupación ha sido de tal vez suba más los productos, vamos a abastecernos un poquito. Obviamente, siempre las personas de los partidos políticos han estado controlando las mesas, los recintos, pero no había tanto el estigma del fraude electoral que había habido en el 2020. Entonces, siento que la atención ha sido otra por la crisis que estamos atravesando, por el contexto actual que estamos viviendo. Entonces, otra ha sido la preocupación de nuestra gente y también ha sido una gran sorpresa la que muchos nos hemos llevado, porque es importante decir que dependiendo de la clase socioeconómica de cada persona, la preocupación puede variar y puede ser distinto también el favoritismo que puedan existir en cuanto a partidos políticos que se están presentando para las elecciones. Perfecto. A ver, vamos a ir, antes de entrar justamente con los resultados de las elecciones de este pasado domingo, a los favoritos. Básicamente el favorito era Doria Medina, había estado en la mayor parte de encuestas puntero, tanto en las principales de Unitel, en las tres primeras y tal. Tenía una propuesta que quizás era un poco más explícita, se ha expandido más, todo el mundo conocía su lema y todo lo demás. El segundo era Tuto Quiroga, Jorge Tuto Quiroga, que también tiene una propuesta un poco más explícita. Y creo que nos hemos quedado la mayor parte, y digo creo, asumo estas palabras, a decir que entre el tercero estaba muy debatible Manfred, en algún momento Andrónico, y en el último momento Rodrigo Paz,
que probablemente era el nombre que muchos, por lo menos en la ciudad, no lo veíamos como una amenaza. De estas tres propuestas, según su criterio, según su conocimiento, ¿cuáles creen que eran las propuestas o la propuesta más fuerte, Priscila? A ver, justamente hablando con él, porque a la población lo que le importa ahora es el tema económico. La persona que venga a decir con propuestas claras, ¿no? Y que te haya dicho propuestas claras de vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto para solucionar la situación, esa persona era la favorita, pero lastimosamente hemos vivido realmente en una desinformación, porque no todos los candidatos te hablaban de frente y te decían, o sea, lo voy a solucionar así, haciendo justamente esto en la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que no había un favorito absoluto. O sea, había como que se estaba disputando, si bien como tú dices, se han hecho encuestas de quién podía estar puntero, de quiénes podían ser los favoritos. Realmente ha habido igual desconfianza en esas encuestas, tal vez no tenían el proceso adecuado, ¿no? Ahora, la gente de que sí quería un cambio, sí, y yo creo que esa era la tendencia favorita, de que realmente exista algo diferente a lo que ha pasado los anteriores 20 años, ¿no? Y no tanto ni siquiera fijándose en las propuestas, sino en el nombre, y eso es algo muy curioso, ¿no? La gente ni siquiera realmente indagado tanto en las propuestas, sino en el nombre de quienes estaban yendo a candidatear para las elecciones de este domingo, ¿no? El pasado domingo, ¿no? Ujú. ¿Qué opinas tú, Gabriel? A ver, hay dos puntos importantes. El primero es las encuestas. Lo que las encuestas nos decían es lo que tú nos dices. Pero en realidad, a través de lo que hemos visto, ¿qué tan fiables son las encuestas en Bolivia? Se dice, según estudios internacionales, que una encuesta puede tener un margen de error de 2 hasta el 4%, desde el 0.2 hasta el 4%. Pero al parecer en nuestro país, como en otros países, hay encuestas que son compradas. Hay un margen de error que te da el 4% más, 4% menos. Pero aún así nuestras encuestas no han mostrado la realidad de lo que se estaba viviendo en las calles, en el ciudadano de a pie con Rodrigo Paz. Muchos o casi nadie se lo veía venir que Rodrigo Paz iba a realmente quitar a Samuel de su segundo lugar y mandarlo al tercer puesto. Entonces ahora hay una desconfianza con las encuestas de Sismori, de Unitel, del Deber, porque ha sido demasiada la diferencia. Entonces ya podemos ver que esto no es tan fiable como creíamos. Después hablaste sobre las propuestas. Las propuestas han sido bastante interesantes. Me he tomado el trabajo de leer las 10 propuestas de los programas electorales de los candidatos. Muy interesante la sorpresa. Priscila tiene razón. No hay candidatos que hayan abordado los problemas de fondo. De tema muy superficial han hablado de cada una de las áreas respectivas del gobierno, pero no han tocado de fondo del cómo lo vamos a realizar, cómo vamos a reformar la justicia, cómo vamos a abordar el tema de educación. Interesante, sorpresa yo me he llevado de que Samuel ha sido uno de los que de verdad en su propuesta era coherente con sus 100 días. Sin embargo, Tuto, cuando lees la propuesta de Tuto se basa en este mensaje neoliberal y habla de la educación, pero de volver a la educación de los años 90, o sea, un retroceso, tampoco es que habla de un avance en el tema educativo. Y la propuesta de Tuto extrañamente está un poco mal redactada, no se entiende, no hay coherencia entre un párrafo y otro, y una línea y otro, y les recomiendo que lean la propuesta, el programa electoral de Tuto, si es que aún está colgado en la página, porque es muy interesante ver cómo un candidato que se posiciona como tan fuerte, tan inteligente, tan intelectual, su programa electoral tenga estas cosas que dices, ¿qué está pasando? De él no me lo esperaba, me lo puede esperar otro candidato, pero de él posiblemente no. De Rodrigo Paz es muy sencilla su propuesta, pero Rodrigo Paz está ganando electorado con el tema de bonos, aumentar el bono de jubilación a 2,000 bolivianos, bono para todas las mujeres por el hecho de que son mujeres y que hacen la labor del hogar. Entonces él está ganando y arrasando con estos temas que llegan a nuestra gente de a pie y que les beneficia ante una crisis económica, ante lo que ellos tienen que trabajar, que recibas un bono, que te aumenten la jubilación, te anima y te motiva a votar por este candidato, más allá de todas las aristas que un gobierno tiene que analizar al momento de querer gobernar un país. Y lo que pasa, y creo que un error de estructura y de raíz en nuestro país es votar al más popular, votar por criterio y no votar por propuestas o por tal vez una solución más directa, ¿no? Si bien estamos en un momento de crisis no solo económica, también social de alguna u otra forma,
Hay crisis en toda Bolivia de alguna u otra forma. O sea, no todos estamos, yo creo que nadie de nosotros está con la misma economía desde hace 5 años, digamos, ¿no? Ahora, si bien se ha quitado a Samuel como el primer candidato, ha quedado fuera de estas elecciones, habría que ver entre dos personajes, ¿no? Uno de ellos, Rodrigo Paz, ha ganado, bueno, sabemos que ha ganado el domingo, ¿no? En las elecciones, por un punto o 2 puntos, no importa, pero ha ganado. La idea, ¿la gente ha votado por Rodrigo Paz por su propuesta o por simplemente Rodrigo Paz y el comandante Lara? ¿Qué opinas, Gabriela? En realidad, la gente ha votado por el capitán Lara. Si tú escuchas a las personas hablar en el mercado, en las tienditas, tus caseritas del Alto, las que venden por los lives, si les preguntas en los mensajitos, ellas van a decir por el capitán Lara. El capitán Lara es el que ha generado la fuerza en la candidatura de Rodrigo Paz, y es porque él es un hombre que en el 2023 ha denunciado corrupción en la policía, lo han sacado. Él dijo que ha vendido ropa usada con su esposa, se ha dedicado al gremio, hace videos de TikTok. Él ha generado empatía y no solo eso. Si bien ha sido el emblema del Partido Demócrata Cristiano, también junto con Rodrigo Paz han visitado pueblos, comunidades, municipios, han entregado bañadores con víveres, han hablado con la gente. Ese tú a tú ha generado la mayor publicidad que aún hoy en día se sigue valiendo de fuerza, que es de boca en boca. Yo te digo, yo te cuento, te convenzo yo que soy igual que tú, y yo convenzo a otra persona y otra persona y otra persona, que ha llegado a todo el Alto, a la ciudad, y solo basta hoy en día ir al mercado para darte cuenta por quién la gente va a votar y qué tanta fuerza tiene él, pese a la polémica que hoy está desatando sus declaraciones. Pero es el capitán Lara y su campaña de a pie, su campaña de ir a hablar en los municipios, lo que ha generado fuerza en su partido político. Y lo que también agregaría ahí es el poder de la empatía de la gente que muchos no hemos visto. Priscila, ¿qué opinas acerca de eso? Sí, justamente, o sea, yo concuerdo mucho con lo que dice Gabriela, ¿no? Que realmente ha habido una campaña como no se la veía antes en Bolivia, porque en Bolivia, bueno, que se la ha visto antes, sí, pero hace muchos años no. ¿Por qué? Porque justamente se cerraban estos círculos como políticos que se han ido desgastando, ¿no? La campaña en los medios, en las ciudades, en los círculos donde también podías acceder. Ahora, tanto Lara como Rodrigo Paz han llegado a lugares donde no se accedía antes. No se accedía porque justamente no interesaba tanto, porque a los políticos la verdad es que no lo veían tanto como un voto tan fuerte. Y segundo, que justamente eran lugares a los que la gente tampoco se abría tanto a que los partidos pudieran acceder. Y ellos lo han logrado. Quiera sea uno de una manera u otra, que también eso entra en conflicto, pero lo han logrado. Entonces, a toda esa gente, a toda esa masa que estaba perdida de por quién votar realmente, porque creo que la mayor parte de la población boliviana estaba perdida y ha decidido días antes por quién votar, pero quiera sea o no, han logrado estos dos personajes que han dado la sorpresa de que han salido en las elecciones para la segunda vuelta, han logrado entrar a esa masa, ¿no? Ahora se está viviendo mucha polémica acerca de los candidatos, no solamente por Rodrigo Paz, que prácticamente ha salido un poco del foco, y el foco ahora de atención está sobre el capitán Lara, ¿no? Pero hay muchas cosas que se necesitan saber. Como decimos antes, no estaban tan en el foco mediático, ahora sí, porque si se dan cuenta, quienes estaban en el foco mediático eran Samuel y Tuto, y han salido todo de sus vidas, todo lo que habían hecho. Ahora justamente corresponde que a ellos dos también en ese caso se les investigue y se sepa también cuáles son sus antecedentes, cuáles son los méritos que han hecho para justamente poder lograr un apoyo para la segunda vuelta en estas elecciones, ¿no? Claro. Y creo que lo que ha pasado es que Samuel y Tuto no han llegado a los sectores populares, que es a donde ha llegado el Partido Demócrata Cristiano. Eso creo que ha sido uno de los más grandes errores, invertir solo en TV, en redes sociales, algo que se estaba utilizando en 2020, pero la fuerza de los sectores populares es una gran fuerza, y ya lo hemos visto en este lado del occidente del país con un apoyo rotundo al Partido Demócrata Cristiano. Y bueno, para aumentar a esta parte que ustedes dicen, si bien, bueno, Rodrigo Paz
Y Lara, no han ido específicamente a todos los pueblos ni han llegado a todas las esquinas del mundo porque eso es, bueno, no es cierto, o sea, no han llegado físicamente. Había un vacío, que era el vacío del populismo. Está el MAS, está el Andrónico, pero faltaba este vacío de ese populismo que estábamos muy acostumbrados y posiblemente lo hayan llenado ellos. Pero bueno, ¿qué les parece? Hacemos una pequeña pausita para retornar ya con nuestro invitado también. Gracias, Priscila, por acompañarnos en este momento. Y continuamos con Mixtura Podcast. Estamos de vuelta en Mixtura Podcast con nuestra invitada Gabriela Noca y bueno, se ha sumado Ignacio Pagalli también, que ya nos había acompañado la anterior semana, previo a las elecciones. ¿Cómo estás, Ignacio? Brian, muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo a tu persona, igual a Gabriela y a Mixtura Podcast a Mixtura Podcast e igualmente a Secasan. Muchas gracias. Bueno, chicos, ahora sí, hemos hecho como en la primera parte una comparación de las otras elecciones, de cómo íbamos viendo o anticipando el resultado de las elecciones de este pasado domingo. Pero ya tenemos los resultados, sabemos que Rodrigo Paz ha logrado vencer, ganar esas elecciones, quizás no totalmente, parcialmente, porque va a segunda vuelta con Jorge Tuto Quiroga, pese a todas estas pues, noticias, encuestas previas que daban a Doria Medina la victoria, ¿no? Actualmente, bueno, con 32.16%, 98.8% de resultados finales, el PDC gana obviamente y en segundo lugar está Tuto Quiroga con el 26.63% que ante las encuestas del domingo ha bajado unos poquitos, ¿no? De votos, pero bueno, hay segunda vuelta. Así que vamos a fijarnos en los resultados. ¿Es algo que se esperaba? ¿Es algo que no se esperaba? Coméntanos, Ignacio, ¿qué te parecen los resultados? Bueno, a ver, primero indicar que muchos en las ciudades toman como si este hubiese sido un batacazo. Es la perspectiva que ha quedado en las ciudades capitales. ¿Por qué? Una de las sorpresas, no la principal sorpresa, a mi criterio, es cómo el candidato Doria Medina, que en la mayoría de las encuestas figuraba como primero, estaba con un promedio de 23% en la mayoría de las encuestas. Sin embargo, en los resultados finales, porque podemos ver el CIREPRE, que nos arroja el resultado de que está con 19% el candidato. Y en el conteo oficial, ya realizado a más del 98%, obviamente, desde hace mucho que la tendencia no iba a cambiar. O sea, en realidad, cuando vemos el cómputo el cómputo oficial, una vez sobrepasa el 50%, pues, o sea, la tendencia es básicamente irreversible. Y la gran sorpresa de esta jornada es Rodrigo Paz, que se ha posicionado como la primera fuerza política con 32%. Entendiendo las claves o entendiendo los elementos que podrían determinar el porqué de esta situación, podría empezar con el tema de las encuestas, que nos va a ayudar a entender un poco por qué sí, por qué no, cómo y cómo no. ¿Por qué con el tema de las encuestas? Porque podríamos pensar que es primera vez que hay un tema de falencia muy grande con las encuestas, pero no es así. Si recordamos la elección pasada, cuando estaba pugnando Arce con el movimiento al socialismo, evidentemente la mayoría de encuestas lo daban como ganador, pero en la mayoría de las encuestas era más o menos con alrededor del 30%, 35% e iba variando, pero para nada se esperaba una victoria en primera vuelta. Entonces estamos en un panorama donde las encuestas han vuelto a fallar. ¿Y qué pasa con las encuestas? No necesariamente las encuestas están malintencionadas, pero lo que pasa es que la temporalidad está limitada en las encuestas, porque de un mes a otro o de una semana a 2 semanas, 3 semanas, la situación política, la coyuntura puede cambiar. Eso no tienen en cuenta las encuestas. Y número 2, me parece que están muy limitadas en cuanto al alcance. Las encuestas podrían haber mostrado la realidad espacial de lo que pasaba en las ciudades capitales,
pero no así, por ejemplo, en ciudades intermedias, en provincias, en municipios, que al parecer no las tenían en cuenta, porque había muchas encuestas que rebotaban y rebotaban en grupos, digamos, un poco herméticos, cerrados, pero me parece destacar como primer punto el tema de las encuestas. Por ese motivo, a muchos de nosotros nos ha terminado resultando en una sorpresa más grande el resultado final de las elecciones. Totalmente. O sea, por lo menos creo que en el círculo general de amistades ha sido un golpe, un balde de agua fría. ¿Qué tal te ha parecido los resultados, Gabriela? Es importante decir que hay dos puntos de vista. El tema de las encuestas, si bien nuestro compañero tiene razón, también hay esto de que las encuestas pueden ser compradas por los candidatos. Entonces tampoco es tan fidedigno ni tan real y es como él dice, ya van dos veces y más en realidad, que se demuestra que no son una muestra de lo que realmente la gente está pensando. Ahora sí, ha generado un impacto, pero no para todos, como creo que es en realidad dependiendo a qué clase social, a qué contexto socioeconómico tú perteneces para que ese resultado te haya generado una sorpresa. Por ejemplo, en mi zona, de una manera muy tranquila, que vivo en la Landaeta, los mecánicos de mi zona, todos estaban a favor de votar por Rodrigo Paz. Yo, de cierta manera, ya sabía que él iba a tener un puntaje sorpresa, un apoyo sorpresa de la población. Cuando en el Alto ibas a preguntar, en la feria, hablabas con tu casera, la respuesta era Rodrigo Paz. Son esos sectores populares que no han sido tomados en cuenta, no han sido escuchados y han sido, como llaman los medios de comunicación, la voz apaciguada que estaba circulando, que otro tipo de clase social no estaba escuchando, porque Samuel y Tuto estaban más dirigidos a otro sector de la sociedad que lastimosamente, o tal vez no lastimosamente, pero nunca hemos sido la mayoría. La mayoría siempre han sido las bases populares, los sectores populares, gente a la que no ha podido llegar ni Tuto ni Samuel. Y no siempre es con esta campaña de ir a pie, a llegar pueblo por pueblo, sino también es contactando con dirigentes que sean de base, dirigentes que sean de sus pueblos, que sean reconocidos, que ellos puedan ser su voz. Eso es lo que ha hecho también el Partido Demócrata Cristiano. Entonces, ha sido una sorpresa, sí, para un sector de la población boliviana y una sorpresa no para otro sector de la población boliviana, que ellos ya lo sabían. Incluso horas antes de votar uno iba así indeciso, es verdad que uno iba indeciso, pero hablaba con alguien que había salido, que era, no sé, una persona similar al otro, te decía, ¿no sabes que Rodrigo Paz te va a dar un bono de 2,000 bolivianos en jubilación? Ah, ¿sí? Sí, entonces ese instante tu voto cambió a Rodrigo Paz por tu bono de 2,000 bolivianos. Él ha sabido llegar a la población, como tú bien decías, Brian, con ciertas propuestas que apoyan al sector popular, pero hay que analizar muy bien si realmente es factible, si realmente reducir ministerios, quitar el sueldo, la pensión mensual a los expresidentes y presidentes de Bolivia y demás luchas contra la corrupción que piensa realizar va a ser suficiente para pagar bonos a tantas personas que están jubiladas en Bolivia. Ahora vamos a analizar esa parte, pero déjenme agregar algo. O sea, como 300.000 personas aproximadamente han votado más al PDC que al Tuto, ¿no? Así básicamente, si es que no contamos el resto de votos de los demás. Pero, o sea, me ha gustado entrar un poco a los resultados generales del órgano y ver, por ejemplo, ¿no? A ver dónde ha ganado el PDC, porque a mí me llama la atención, ¿no? Y ver que, por ejemplo, en ciudades básicas, te digo, la parte central de La Paz, que es Nuestra Señora de la Paz, no gana PDC en total, pero sí gana en la mayor parte de provincias. Por ejemplo, en la mayor parte de provincias de La Paz, de Cochabamba, de Oruro. O sea, en las provincias que menos te esperas que iba a ganar, ha ganado el PDC. Y no con un 20-30%, con un 54 hasta 60%. Entonces, ahí te da un indicador de, ok, si han logrado hacer este contacto con dirigentes, sin casas de campaña, sin cierres de campaña, sin marchas, sin nada, ¿cómo han logrado tener o cómo han penetrado tanto en la ideología de la gente? ¿Serán los bonos o qué? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, Brian, hay muchos elementos respecto de este tema. Muchos de ellos los estaba mencionando Gabriela. Quiero tener en cuenta igual un factor que veía que me parecía muy importante de destacar, es que después de algún ciclo desgastado en la política,
y podría ser el caso, este caso nuevo de precisamente esta última elección, a veces en las ciudades, justamente en las ciudades capitales, tendemos a pensar de que de repente una propuesta absolutamente diferente, ¿no? Diametralmente hablando, casi en todos los elementos, teniendo en cuenta el tipo de políticas públicas, por supuesto, el lineamiento a seguir del país y un montón de etcéteras, con su permiso, es que pensamos que un proyecto absolutamente diferente iba a ganar, que en este caso podría haber sido Tuto Quiroga con la Alianza Libre o también Samuel Doria Medina con Alianza Unidad. Pero al menos la evidencia histórica nos muestra que en la mayoría de los casos no es así. La gente, los sectores populares, la gran mayoría del electorado no se va a mover de un extremo a otro, sino van a buscar algún candidato o alguna propuesta que más o menos pueda ofrecer un punto medio. También tenemos que entender que salir de un extremo a otro puede generar caos, también puede generar zozobra, y es normal entender esto, porque, bueno, si vemos, quizás no era mi intención ahorita tocar este tema, pero como estamos abarcándolo, lo voy a mencionar, porque viendo la propuesta económica de Tuto Quiroga, es diametralmente distinta a la del MAS, a la que hemos estado viviendo todo este tiempo. Por supuesto, no es que la mayoría de personas, y eso vale la pena aclarar, no es que estamos leyendo constantemente los planes de gobierno, pero tenemos un pantallazo. O sea, tenemos un pantallazo de más o menos hacia dónde apuntan y demás. En el tema del tratamiento que tiene Tuto Quiroga con el déficit fiscal, el recorte que está planteando, ¿no? Valga la redundancia en su plan de gobierno, es muy, muy distinto a todo el tiempo de gobierno que hemos estado viviendo con el MAS. Y quizás, como mencionaba Gabriela, a sectores de clase media alta, eso no llegue a preocupar mucho. Es más, por ahí ven quizás una solución, pero otros sectores populares, trabajadores, sindicatos en las provincias, realmente, además, diría yo, con memoria histórica, pueden sentir cierto desapego o temor, digamos, por políticas que más allá de que den o no resultado, hay una experiencia histórica y ya se las han vivido. O sea, ni el MAS ahora obviamente es algo nuevo en términos de proyectos políticos y de gobierno, pero también Tuto, como digo, más allá del análisis de si se necesita o no se necesita, tampoco es en este sentido una innovación. Sería, a ver, yo creo que la teníamos difícil todos. O sea, si bien no podemos comparar a Bolivia como un solo color, cada quien tiene su propio color, cada quien tiene su propia identidad, aparte de eso, la parte económica, la parte social, era un poco difícil ver que muchos se iban a apoyar a Paz, por lo menos desde las perspectivas que alguno tiene de clase media en la ciudad y se queda muerto ahí. Pero como lo decíamos antes de la llegada de Ignacio, había un vacío también que, bueno, queramos o no, ha dejado Evo Morales, porque queramos o no, hay mucha gente que aún así es ciega y diría, yo voy a votar por Evo Morales. Me refiero, por ejemplo, al trabajo que realiza SECASEM. Nosotros trabajamos en áreas vulnerables como el pueblo Chemal, el pueblo Chiquitano, los pueblos Tacanas, personas que son muy invisibilizadas por nuestra sociedad y que obviamente no les va a llegar una encuesta de si es moreno ni mucho menos, que son fieles seguidores del populismo. Es así. Ahora, este espacio ha dado pie a que, no voy a decir Rodrigo Paz, pero sí Lara ocupe ese lugar. ¿Ustedes creen que ha sido como un candidato un poco silencioso, pero que ha ido poco a poco creciendo? ¿Tú piensas eso? A ver, creo que en realidad hay varios factores los que han entrado en juego en la mesa. Además de los que ya he mencionado, tenemos que tanto Samuel como Tuto han sido viejos políticos de la época neoliberal de nuestro país. Recuerdo con Tuto tenemos a Banzer,
cuando él ha sido su vicepresidente en el año 2002, si más no me equivoco. Tenemos el recuerdo de qué es lo que nos ha dejado Banzer para esos sectores, sobre todo, que han sido los más afectados por ciertas políticas que él ha tomado, y cómo ellos se sentían en condición de clase. Tenemos el tema de la corrupción. ¿Por qué no ha ganado el MAS? ¿Por qué no ha ganado Andrónico? Incluso el mismo Samuel, con estas declaraciones que se han hecho mediáticas de que él no había pagado impuestos cuando han vendido la fábrica de Soboce, sino que lo había hecho en un paraíso fiscal. Entonces, corrupción, viejos políticos, el MAS, que ya está con los tintes de corrupción, y esta sensación de queremos un nuevo líder, alguien que nos represente. No había caras nuevas. Andrónico no es una cara nueva. Tuto, Samuel, tampoco lo es. Manfred tenemos que recordar la guerra del agua. Tenemos que recordar cómo ha sido su gestión en Cochabamba cuando era alcalde y cómo ha salido huyendo del país a Estados Unidos. Entonces, Manfred tampoco lo es. La gente, al parecer, y qué bueno que nos damos cuenta de esto, tiene memoria. Está recordando que Manfred tampoco era la opción por el tema de corrupción. Tenemos a Del Castillo, del MAS. El MAS, la sigla ya está un poco sucia realmente. Lastimosamente, a un candidato que no se le ha abordado mucho ha sido el de ADN. Pavel, exacto. Pero él tal vez no se ha movido como se ha movido en el sentido de Partido Demócrata Cristiano. La diferencia era que Lara era nuevo, no estaba sucio ni manchado por la corrupción. En realidad, él había denunciado corrupción. Ese ya le daba un check. Lara es del pueblo, es policía, no era una persona rica, check de empatía. El tipo de campaña política que han ejercido, otro check que ha llegado a nosotros. Su propuesta, la propuesta que está teniendo el Partido Demócrata Cristiano es bastante interesante para los sectores populares. Entonces ahí ya vamos, check. Entonces cuando tú hablas con la gente, ellos te dicen, o sea, ellos no van a ser corruptos tan rápido. Si les damos segunda vuelta, tal vez. Así que su corrupción no está tan marcada por un pasado, ni tan, o sea, y tampoco ellos son tan crédulos de decir, no va a haber corrupción. Dicen, sí, posiblemente haya, pero no hay que darle segunda vuelta. Pero ellos son nuevos. Es eso, es la novedad, la corrupción, la imagen que tienen nuestros anteriores candidatos y que no han sabido llegar a los sectores populares. Les ha faltado llegar a las bases sociales, les ha faltado eso, porque si bien han invertido en redes, no sé cuántos miles de bolivianos, tanto Tuto como Samuel, no ha sido suficiente para llegar a las bases, que realmente ellos son los que tienen el poder del voto en Bolivia, y se ha visto esto con el MAS. Y cuando dicen que el MAS les ha pagado, que el MAS ha hecho tipo fraude electoral, no es cierto. Tú vas a hablar, realmente yo les recomiendo que hablen con la gente, que hablen con el lucero, que escuchen las conversaciones que tienen. No es cierto. Realmente la gente se ha creído lo que dice Lara, sobre todo, y lo que dice Rodrigo Paz en su propuesta electoral. Bueno, es lo que dice Gabriel, es muy cierto, ¿no? Pero ya no nos vamos a enfocar en por qué ha ganado Rodrigo Paz, que bueno, lo veremos supongo que a futuro también. Vamos a enfocarnos en la segunda vuelta. El 19 de octubre es la segunda vuelta. Y a ver, vamos a ser un poquito críticos en ese sentido. Tenemos dos candidatos, nos guste o no nos guste, han quedado dos, Tuto y Rodrigo, ¿no? Y bueno, Rodrigo y Lara le ponemos porque el que más jala parece que es Lara. ¿Por quién deberíamos votar? Es una pregunta muy difícil, dudo mucho que ahora les podamos responder claramente por quién sí y por quién no. A pocos días de estos resultados han habido un montón de controversias, un montón de momentos que probablemente hayan hecho cambiar la ideología de alguien, el pensamiento, pero también han confundido a muchos. Y otros se me quedan un poco más claros en lo que van a votar. ¿Qué opinas, Ignacio? O sea, ¿qué deberíamos hacer ahora? ¿Analizar propuestas, analizar el discurso, analizar el debate, ver los candidatos, ver el pasado? ¿Qué deberíamos hacer ahora? Bueno, yo creo que definitivamente tendríamos que analizar propuestas, ahora más que nunca. Pienso eso porque, como mencionó Gabriela, y como igual Brian estabas mencionando, que me parece cabal e importantísimo, ha habido un momento justamente que podría haber sido la primera vuelta electoral, donde la gente en todo momento, en realidad es recomendable que tengamos en cuenta los planes de gobierno. Es lo que hablaba con mucha gente, está bien. Ahora, hay mucha gente que estudia, trabaja, y es difícil poder leer más de 50, más de 60 páginas de un plan de gobierno, pero podemos utilizar, al menos en las ciudades capitales, herramientas hoy en día, que podría ser ChatGPT, podría ser DeepSeek, un montón de inteligencias artificiales, o sea, a las cuales les deberíamos dar un buen uso. Me parece a mí que tanto Rodrigo Paz como
Jorge Tuto Quiroga, no van a diferir en muchas cosas. Ambos, por ejemplo, están mirando con buenos ojos el tema de que como sociedad y como Estado, de alguna forma nos abramos al libre mercado, cosa que muchos especialistas dicen que ha quedado marginado en todo este tiempo del gobierno del MAS. Ahora, claro, ya sus propuestas son diferentes y eso se puede evidenciar y se puede saber. Yo estaba revisando el plan de gobierno de Tuto. A mí me preocupa el tema del déficit fiscal. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque está bien, o sea, es un tema que se tiene que resolver. En ese sentido, no hay alternativa, pero el tema es el cómo, y es lo que me preocupa. Hay unos temas interesantes. Por ejemplo, Tuto Quiroga habla de que vamos a reducir los ministerios, con lo cual estoy de acuerdo, porque el momento preciso en el que estamos no nos da lugar, ni nos da opciones para que podamos contar con un gasto que sea bastante elevado en el tema de los ministerios, en el tema de los funcionarios públicos. Ahora, el tema es que no explica cómo. Y sobre el recorte, Tuto plantea que el recorte tiene que recaer o hacer énfasis sobre todo en dos sectores, que serían el de los movimientos sociales, es decir, o sea, Jorge Tuto Quiroga les va a cortar el financiamiento que recibían durante todo este tiempo de gobierno del MAS, y el otro sector del cual nos dice que va a sacar el 15% de este recorte es es la lucha contra la corrupción. Hay un punto donde explica que de manera más transparente se va a luchar contra las adjudicaciones que llama a dedo, que dice que eso ha estado primando, y realmente sí, ese tema ha estado calando con bastante fuerza en estos 15 o 20 años, si quieren ver de manera discontinua, del gobierno del MAS. Se supone que de todo ese ámbito va a salir un 15% para el recorte y el otro 10% de lo que se va a quitar, digamos, del financiamiento que habían a los movimientos sociales. Ahora, una gran cantidad se supone que va a cubrir el mismo préstamo que tiene en mente Tuto Quiroga. Él estaba queriendo sacar más o menos de 6 a 12 veces la cuota que tenemos en el FMI. La cantidad ronda de 327 a 330 millones, es decir, lo que se tiene previsto de sacar como préstamo son de 2.000 a 4.000 millones de dólares. Entonces se supone que eso, según el plan de gobierno de Tuto Quiroga, igual va a ir cubriendo el tema del recorte. El tema es cuando nos deja lugar a dudas, porque no sé si eso vaya a cubrir el 100%. Entonces, si queda una parte, muy probablemente la tengamos que pagar nosotros. Y lo mismo con la deuda, porque al final una deuda adquirida, y otra vez volvemos a las experiencias históricas que ya tuvo este país, se tiene que pagar. O sea, no es pensar que quizás vamos a enfrentar otro proceso de condonación de la deuda y demás, porque el tema real es que esa deuda se tiene que pagar. Entonces, cuestión que no está muy explícita, digamos, en la propuesta de Tuto, pero en sí muy probablemente seamos todos. El único sector que va a estar exento de pagar el recorte, es más, va a tener un presupuesto que parece que incluso va a ser fijo y que también va a estar exento de pagar la deuda, es el sector privado y específicamente el sector empresarial. En el plan de gobierno Tuto dice que este sector va a estar exento de pagar el recorte y de pagar la deuda hasta que se recupere y lleguen las inversiones extranjeras. Pero hay que obviamente tener en cuenta eso, porque así vamos a saber quién va a cargar la crisis en el hombro y por cuánto tiempo, ¿no? En realidad, todo lo que dice nuestro compañero es cierto, porque Tuto es de derecha. En cambio, Rodrigo Paz y Lara son de derecha centro. Entonces, ahí hay una variante en qué tan radicales son las medidas que va a tomar Tuto
y qué tan un poco más blandas son las medidas que va a tomar Rodrigo Paz. Rodrigo Paz, al ser derecha-centro, tiene una tendencia de apoyar a las clases sociales también a través de ciertas políticas públicas. Entonces no es tan radical. Por eso también el tema de los bonos para las mujeres, habla sobre el tema igual de déficit fiscal, pero no deja tan abandonada a la clase popular, no deja tan al margen de realizar nuevas políticas donde ellos tengan que sufrir. Entonces, de cierta manera, ¿a quién debería votar la gente? Es importante saber que ninguno de los dos candidatos en ninguna de sus propuestas habla sobre la generación de empleos para los jóvenes, que también esa es una forma de generar ingresos. Además de que tampoco tocan a fondo respuestas claras de cómo van a hacer la reforma judicial, qué cosas realmente van a tocar, qué ministerios, lo que dice nuestro compañero es real, no tocan ningún punto a detalle. Entonces, la única recomendación es escuchen las propuestas que ellos están diciendo por televisión porque no están en su programa electoral de ninguno. Y vean de manera racional qué les parece más lógico para salir adelante como país. Porque tenemos a un tuto que es mano dura para gobernar, él mismo lo ha dicho, si yo veo que hay ciertas manifestaciones, grupos sociales, no sé, en el Chapare, no voy a dudar y llamar a las Fuerzas Armadas para detenerlo, él es más duro. Y frente a este tenemos a un Rodrigo Paz y un Capitán Lara que no son tan mano dura como él, sino te podemos decir que con el Capitán Lara tenemos un poco más de una persona emocional. Esto se ha visto a través de sus últimas declaraciones, donde él ha sido bastante impulsivo, que le ha jugado en contra, sí, ¿no? Su nombre está por todo el país, fama, popularidad tiene ahora, pero le ha jugado un poco en contra por cómo lo están manejando astutamente Tuto Quiroga, en victimizarse un poco por lo que él ha dicho, ¿no? Pero es importante ser racionales en este momento crucial para nuestro país y como ciudadanos. Entonces, seamos racionales, escuchemos bien sus propuestas, veamos si es lo que queremos, si es lo que nos convence, si nos suena lógico. Porque no es correcto tampoco decirles a los votantes por quién deben votar, es algo muy, muy particular, pero sí que sean conscientes de qué es lo que propone cada uno. Y hablando, bueno, de propuestas y fuera de propuestas, tal vez también ahí, les voy a dar dos comentarios los he visto un poco llamativos en redes y que me dieran su opinión directa, concreta. Vamos a empezar con esta, ¿no? Víctor Hugo Velasco, que es uno de los delegados del Partido Demócrata Cristiano, dice que el 70% de las listas de sus candidatos que, bueno, están a diputados uninominales, han participado o han sido parte del movimiento socialismo, ¿ya? Y en palabras de él, lo peor que le pasó al Partido Demócrata Cristiano es Lara, uno. Y dos, algo que también puede ser un poco llamativo, ¿no? Declaraciones de Jorge Tuto Quiroga que dice, la tierra va a ser titulada individualmente, ya no más como un área. Lo que es de todo no es de nadie. Con estos dos comentarios, a ver, no queremos nosotros inducir ni mucho menos a nadie, cada quien es libre porque la democracia es así, tú votas porque te da la gana y ya está, ¿no? Pero sí hay cosas positivas, cosas negativas. Estas dos cosas las hemos visto un poco, bueno, llamativas. Muchos no quieren que vuelva el movimiento socialismo, no queremos, ¿no? Pero también, bueno, la situación, por ejemplo, de la derecha y puede ser un poco alarmante, ¿no? Hay muchos TCOs que están preocupados por las declaraciones de Tuto Quiroga. Rápidamente, ¿cuál es su opinión sobre esas dos declaraciones? A ver, son dos temas, creo yo, importantes. Él claramente, bueno, con todo respeto, porque todos pueden tener una idea en todos los temas que mencionamos y demás, me parece que el primero no es para nada tan importante como el segundo. Ahora, cuando se le pregunta a Rodrigo Paz, justamente anoche por este tema, simplemente desvió la pregunta. Él se ha reído, desvió la pregunta y termina con una alusión a que él estaba más bien preocupado, pero ya feliz por el resultado del Bolívar. Claramente la respuesta, yo creo lo que puede generar más bien es de alguna forma susceptibilidad. O sea, en estos tiempos donde todo es mediático, donde las noticias ya no llegan en días, sino en minutos, sino es en segundos. Porque al menos, o sea, en mi criterio, si te acusan o si señalan algo que es falso, generalmente es fácil de desmentir.
Supongo que obviamente Rodrigo Paz genera susceptibilidad al responder, no de manera burlona, pero sino desviar el tema y no aclarar oportunamente como quizás se debería. Sobre este tema, para cerrar el tema de están o no personas del MAS, hay personas del MAS, de todas formas, en el partido de Doria Medina y también en el partido de Tuto Quiroga. La diferencia puede ser la cantidad. Y también otra diferencia que podría ser en este sentido es la estigmatización. Porque en el lado de Tuto Quiroga y de Doria Medina pueden pasar desapercibidos y demás, pero ya con todo este tema que se ha generado de que hay personas del MAS infiltradas, de que el MAS ha tenido algo que ver en la victoria del PDC, entonces, por supuesto, la susceptibilidad es aún mayor. Y respecto al segundo tema, creo que para todos ha sido resonante cuando Jorge Tuto Quiroga se refirió a que lo que es de todos es de nadie. Entonces, a mí me parece audaz, esto hablando desde un punto técnico y político, como Tuto Quiroga muchas veces en realidad dice las cosas, pero de una manera bastante delicada, que parece además bastante diplomática, y por supuesto no se refiere a muchos temas de manera explícita, porque directamente en tema político y sobre todo en contextos electorales, para mí sería como darse un disparo al pie. A mí, sinceramente, de ninguna forma me extraña la declaración de Tuto Quiroga, porque si bien todos los candidatos o los 4 candidatos centrales que tenían posibilidad de ganar o por lo menos de ir a una segunda vuelta electoral están comprometidos con el sector del agro, pero realmente del que hemos podido evidenciar que está casado con este sector es Tuto Quiroga. Hay un tema y tiene que ver con lo que está pasando con la deforestación, con los incendios y con todo esto. El agro en la actualidad ha llegado a su límite y para sobrepasar ese límite, por supuesto, y seguir con sus actividades, sí o sí tiene que vulnerar la propiedad comunal. Es que si no, no hay chance, o sea, no se va a poder. Entonces, para que el agro siga avanzando hoy en día, tiene que ser sí o sí en detrimento de la propiedad comunal. Y Tuto ya nos ha mostrado en este sentido de que, como él mismo dice, o sea, tiene un equipo y va a jugar por ese equipo. Entonces, igual pónganle los términos que quieran nuevamente. Por Lara, por Rodrigo Paz y por Tuto, no es ningún tipo de innovación. Este caso sería privatización de las tierras comunales y nada más. O sea, otra cosa que ya pasó en Bolivia, que además ha pasado en muchos lugares del mundo. Entonces es eso a lo que apunta Tuto. Y yo además tendría, obviamente, que leer esto entre líneas y percatarse de una cosa. Lo que he estado revisando y viendo un poquito, porque me llamó la atención, es que cuando se dan estos procesos de privatización, rara vez hay vuelta atrás. Generalmente no suele suceder. ¿Por qué? Y el caso que tenemos acá de hace nada, o sea, realmente muy poco tiempo atrás, es por ejemplo con Branko Marinković. Branko Marinković ha salido airoso porque él ha podido hacerse con, si no me equivoco, y capaz me estoy quedando corto en la cifra, más de 800 hectáreas que pertenecían a reservorios naturales. Eso ha empezado, si no me equivoco, en el gobierno de Yanine Áñez. Y por un monto, creo que rondaba los $13.500, que, bueno, o sea, es un monto simbólico, básicamente, porque ahora nada, o sea, si una familia normal, clase media baja, incluso clase media alta, por decir, quisiera adquirir un departamento de unos 2-3 dormitorios, no lo hace por menos de $78.000 u $80.000 en la situación que vamos ahora. O sea, hectáreas y hectáreas que pertenecían además a un reservorio natural por ese monto de dinero es simplemente un monto simbólico. Pero de todas formas, las licitaciones y para terminar de hacer legal el proceso de privatización de tierra del cual ha salido beneficiado Branko, ha terminado en el gobierno de Luis Arce. O sea, Luis Arce y su gobierno para nada fueron, digamos, siquiera un obstáculo,
sino han terminado de legalizar estas tierras que anteriormente pertenecían a reservorios naturales. Esa es la línea de Jorge Tuto Quiroga, o sea, no hay nada de magia ni nada por el estilo. Él ha sido casi explícito en muchos de estos temas. Y lo que tendríamos que ver es, y yo me quedo con esa duda de qué línea sigue Rodrigo Paz, porque si bien no ha sido tan agresivo en este tipo de declaraciones con este tipo de temas, pero creo que tampoco aclara. Y es lo que me lleva a pensar es que casi todos los candidatos están, si no directamente ya entrelazados, pero tampoco se oponen al tema del agro, ¿no? Entonces eso. Ya, gracias Ignacio. ¿Qué opinas tú, Gabriela? Prácticamente en relación a los votos a los candidatos del MAS que están apoyando al Partido Demócrata Cristiano, coincido en el hecho de que mucha gente del MAS se ha ido a los partidos políticos de Unidad Nacional, de Jorge Tuto Quiroga, están ahí. Aquí la relevancia está en la cantidad de personas que están apoyando en esa lista, en particular porque ellos van a ser, si más no me equivoco, diputados o senadores, ¿verdad? Ellos son para esos cargos. Esto podría repercutir mucho en la gente, ya que gran cantidad de la población boliviana está cansada del tipo de socialismo que nos ha planteado el MAS. Entonces puede ser jugar muy en contra para la gente. Puede que sea cierto, puede que no. La persona que tú nos comentabas tiene que probar esto. Definitivamente agarró un documento, lo ha hecho público y dijo que esto iba a ir a tema judicial y estaba sumamente molesta porque él consideraba que no había sido correcto lo que hicieron, no había tenido los márgenes de legalidad que debían tener, porque de PDC solo había cuatro personas. Entonces, más allá de los temas legales que puedan ocurrir o no, y si esto sea cierto o no, es la repercusión que genera en la gente. Porque todos los días las personas están realmente Rodrigo Paz y Edman Lara son socialistas, son de derecha, están con el MAS, no están con el MAS. Es eso lo que ahora se está jugando a través de esto de el MAS ha comprado los votos, la cantidad de personas del MAS que están apoyando. Es esa susceptibilidad que se está logrando generar, que puede ser en contra. En relación a lo que dice Tuto, es verdad, Tuto es bastante diplomático, es una persona que realmente, como sabemos, es economista, estudia en el extranjero, está desde 1997 ya en cargos públicos, si no es que antes. Entonces él ya sabe qué palabras decir, cómo ablandar ciertas cosas, y él tiene una relación estrecha con el empresariado privado. Entonces, obviamente que su declaración va relacionada con estos fines de que te vamos a apoyar. Él ha ganado con un voto bastante contundente en Santa Cruz. Es en Beni donde ha ganado Samuel. Pero, exacto, entonces Tuto ha ganado en Santa Cruz porque él brinda este apoyo. Entonces, tiene relación, tiene lógica lo que él dice con lo que él hace. Ahora, ¿qué está planteando Rodrigo Paz? Cuando hablaban de litio en una mesa redonda, todos los candidatos, Tuto, Samuel y los otros candidatos hablan de que el litio ya va a tener una empresa, va a ser procesado, va a ser vendido, pero en cambio lo que dice Rodrigo Paz es que no. Él dice, yo voy a consultar a la gente, a la población, vamos a hacer una consulta previa para ver el tema del litio, porque es importante llegar a la población, a las bases, porque ellos son los que están viviendo ahí y da su explicación. Entonces, de cierta manera, esto tal vez nos hace pensar de que él no va a ser tan radical y tal vez no tenga esta propuesta, pero prácticamente no tenemos una respuesta sólida de él. Ese es el problema, que podemos pensar muchas cosas, podemos analizar qué es lo que ha dicho y cómo va a actuar de acuerdo a eso, pero llegado el momento nada nos garantiza de que él va a actuar de esa manera en relación a este tema que tú tocabas. Entonces es como, ahorita está tratando el tema de políticamente cómo vamos a ganar votos, qué vamos a sacar, qué vamos a decir, para que confundir a la gente, al electorado, para atraer votantes. Pero nosotros no tenemos una realidad certera de ninguno de los dos. De Tuto tal vez un poco más, por cómo vemos su inclinación hacia el apoyo a los empresarios cruceños, pero de la otra parte no tenemos algo certero de qué va a hacer él al respecto. Claro. Bueno, Ignacio, Gabriela, se nos está acabando el tiempo en Mixtura Podcast, pero bueno, queremos una reflexión final de lo que nos ha dejado las elecciones, algo corto y directo. Ignacio, empezamos contigo. Claro, listo, Brian, muchas gracias. Bueno, me quedo con cosas muy importantes, entre ellas las que mencionó Gabriela. Realmente me parece cierto. Una sorpresa, un batacazo en las elecciones, pero ¿para quiénes? O sea, realmente
creo que no nos hemos puesto a pensar y a dimensionar como se debía esa pregunta. Porque mientras en casa, mientras con amigos y etcétera, etcétera, todos estaban sorprendidos y casi todos decían, wow, o sea, realmente de dónde ha salido semejante raudal de votación para Rodrigo Paz. Y fue muy cabal, Gabriel, mencionar esto. Bastaba con que salgas literalmente de tu casa, vayas a comprar a la esquina, donde la caserita, te subas a un minibús y escuchabas a personas que habían votado por Rodrigo Paz y Lara. Entonces, claro que siempre va a ser una sorpresa siempre y cuando nosotros sigamos viviendo en nuestra burbuja y no veamos más allá. Y creo que el día en que nosotros empecemos a salir de esa burbuja y que empiecen desde los especialistas, entonces quizás vamos a dejar de sorprendernos con lo erradas que son las encuestas y al final el resultado final de las elecciones. Me parece muy importante lo que mencionó Gabriela, porque yo personalmente, que he estado revisando el plan de gobierno de Tuto, y hay que decir la verdad, creo que igual es importante para que la sociedad progrese ser honestos en todo lo que se pueda, porque son 30, 40, 50, 60 páginas, entonces me encuentro recién terminando. Y no he leído todavía el plan de gobierno que tienen Rodrigo Paz y Lara. Como comentarios de algunos amigos, de algunos compañeros de estudio, y va enmarcado justamente en ese punto que nos dejaba en claro Gabriela. Rodrigo Paz y Lara, si Tuto no explica cómo va a hacer muchas cosas, es aún peor y crónico en el plan de gobierno de Rodrigo Paz y Lara. Entonces, en este sentido, creo que las dudas y la susceptibilidad no son para nada bueno. No van a jugar un rol importante en este sentido. La recomendación que creo que yo les puedo dar a todos es que de aquí en adelante falta un tiempo todavía considerable para una segunda vuelta electoral y que nos animemos a leer las propuestas que tienen ambos. Porque en esos temas vamos a ver qué están proponiendo con el déficit fiscal, quién va a pagar la deuda, quién se va a hacer cargo de los recortes, es decir, quién va a sufrir o quiénes van a sufrir los recortes y además quiénes van a estar exentos más bien de tanto someterse al recorte y también de pagar la deuda. ¿Quién propone mejores cosas, por ejemplo, en el tema judicial? Ahí, bueno, cabe de que me parece muy interesante la propuesta en este sentido de Tuto Quiroga de la digitalización 4.0 que buscan en el tema de la justicia. Y hay un mecanismo importante que, si no he entendido mal, buscan que en este tema de la digitalización 4.0 es como los archivos y los documentos que uno coloque ya no se puedan borrar. O sea, que ya no lo puede hacer ninguna autoridad y demás, pero el tema de la justicia también es un tema que se lo tiene que tratar de manera sistémica, porque si no lo que vamos a tener es justicia corrupta virtual. Sí. Entonces, que la gente tenga todo este tiempo para poder revisar y así al momento de asistir a una segunda vuelta, lo vamos a hacer de manera informada, ¿no? Quizás el punto importante sería dejar de lado de yo voto por tal persona porque me parece mejor tipo, mejor persona, porque es más habiloso, porque habla bonito y demás, y realmente votar con este conocimiento y con esta conciencia de conocer los planes económicos, de qué sectores van a resultar perjudicados, qué sectores van a resultar beneficiados. Me parece muy importante, y sobre todo en la juventud ahora, que veamos el tema de la tierra, porque se ha dicho muchas cosas acerca del agro. Una de las cosas que a veces se nos pone entre la espada y la pared es que, bueno, ok, entonces limitaciones al agro, hasta ahí nomás la quema de tierras, igual la deforestación y demás, pero ¿y de dónde vamos a comer? Al menos yo he estado por mucho tiempo en esa falsa disyuntiva, cuando revisando, y por eso es importante que revisemos, la mayoría de alimentos para los bolivianos viene de la agricultura familiar, casi un 58-60%, un 25-30% viene de las importaciones y menos del 2-3% es del agro.
Entonces es importante que nos enteremos de esas cosas para que el voto sea lo mejor informado posible, ¿no? Eso. Gracias, Ignacio. Bueno, mi recomendación es dejarnos de lado un poco las emociones en el momento de votar, llegar informados, si bien no todos tenemos mucho tiempo para leer los programas electorales, veamos las entrevistas en los noticieros de noche, en los noticieros de mañana, escuchemos los análisis políticos, no de un solo lado, sino de ambos, estemos lo más informados posibles para llegar a ese momento y no apelemos tanto a nuestras emociones o al qué dirá el vecino, qué dirá el amigo, qué dice, qué nos cuentan, sino tratemos de ser los informados de primera mano, para ser más coherentes y decidir lo mejor para nuestro futuro prácticamente entre estos dos partidos que nos han dejado las elecciones anteriores. Tengo entendido que 7 días antes de que sea el balotaje, va a haber un debate electoral entre ambos candidatos, así que sería bueno que todos estemos atentos, que veamos las preguntas y esperemos que esta vez sí sea algo más rudo de lo que se ha tenido antes, con periodistas con preguntas un poco más fuertes y que nos interesen más y que sean más de relevancia para la población en general. Bueno, gracias Ignacio, gracias Gabriela por haber venido a Mixtura Podcast. Ha sido un placer tenerlos y continuamos. Bueno, para ver más del contenido y volver a ver este podcast también pueden seguirnos en Facebook como Se Casa en Bolivia, donde van a poder ver este podcast interesante. Ahora nos vamos a ir con el En Ruta, en la segunda parte de nuestra visita a San Rafaelito de Tuniquiña, en San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, donde, bueno, hemos visto mucho de las artesanías que realizan. Pero ¿para qué les hablo más? Vamos a ver el video. Yo muy a todos y bienvenidos a En Ruta. Esta es la segunda parte de nuestra visita a Sutuniquiña. Más allá de su belleza, estas artesanías tienen un valor inmenso para las familias de Sutuniquiña. Gracias a la venta de ferias locales y regionales, muchas personas han encontrado en el barro una fuente de ingreso que fortalece su economía familiar y comunitaria. Cada pieza vendida es un paso más hacia la autonomía. El conocimiento no se queda solo en las manos de los adultos. Aquí las niñas, los niños y los jóvenes observan, aprenden y se suman poco a poco a este arte que se transmite de generación en generación. Así el taller se convierte también en una escuela de vida, donde se valora la paciencia, la dedicación y la identidad. Verónica nos cuenta cómo el taller ha unido a la comunidad. No es solo un lugar para moldear barro, sino un espacio para reunirse, compartir experiencias y trabajar en equipo. Las decisiones se toman entre todos y eso ha fortalecido la organización local, el compañerismo y el respeto mutuo. Hacemos, digamos, encargo como, ya ahorita no puedo venirlo, y ha hecho esas tinajas que son para caída de agua, así que los encargan y ya están listas para cocerlas. Solamente estamos esperando a veces acarrear la leña de allá del monte, le decimos, ¿no? Pero la leña se acarrea en carroza. Ahorita no está la carroza, pero en estos días ya se tiene que quemar y para que estén listos los productos encargados, ¿no? Para poder entregar. Y acá está nuestro otro depósito. Aquí mire, con el proyecto igual que estamos elaborando, hacemos la elaboración de los moldes. Unos moldes chiquititos, le cuento que lo elaboramos, primero lo hacemos con esta arenilla, le llamamos escolado, para que el barro no se pueda pegar aquí. Así que lo elaboramos y de ahí de esta manera tenemos que amasarlo bien para que salga. Luego de esta manera el molde se utiliza así. Se aprieta bien para que pueda bien formarse. Y así, después ya se va sacando. Y ya sale así. Así que como sale así,
Ahorita siempre utilizamos una pita, pero creo que no están las pitas. Pero con estas mismas herramientas ya lo vamos cortando. Lo vamos cortando así. Y ya sale así. Tal vez no sale bien formadito, de ahí ya lo vamos, primero lo vamos apartando, porque después esto tiene que humedecer, quedarse más durito para recién pulirlo ya. Cuando ya está más durito, ahí recién ya para componerlo, porque cuando está así, blandito todavía no se puede componer, así que nosotros los apartamos primero y más tarde, dentro de 1 hora, 2 horas o al mediodía ya está listo para pulirlo, y es ahí donde ya vamos puliéndolo con otro, a veces con goma. Eso es lo que más utilizamos para suavizarlo más y hacerlo ya a que pueda secar y esté listo ya para coser. Mire, como podemos ver, esta es la leña que utilizamos mayormente, digamos, de los chacos. A veces hay barbecho y chaco, ¿no? Y así queda ahí para no quemarlo. O así, ¿no? Lo utilizamos ya aquí para quemar nuestros materiales. Así que ya apagamos para que no puedan acerrar, como se dice. Y el transporte también a veces cuesta, ¿no? En carroza se trae. Y aquí están listos, ¿no? Para la elaboración ya de la quema de las macetas. Por ejemplo, aquí este es nuestro horno. Este horno igual es nuevo, ¿no? Horno nuevo. Esto es elaborado del mismo ladrillo que hacen aquí mismo los artesanos, los ladrilleros. Así que se elabora con barro, no lleva cemento, como le dije, el cemento es muy fuerte y no soporta la calentura. Así que de esta manera es de una sola boquilla, le llamamos, o si no arco, ¿no? No, boquilla. Así que aquí es donde se hace la cargada. De esta manera, miren, vienen los hornos. Se deja estos huecos para que el fuego pueda salir, pero se rellena así con ladrillo, ¿no? Como pueden ver, con ladrillo. Dependiendo ya uno, ¿no? La cantidad que puede hacer, puede hasta subirlo hasta más, digamos, si es grande la carga, pero a veces es un poco complicado, digamos, porque hay que a veces poner encima de uno y de otro, ¿no? Este taller es prueba de que el desarrollo también puede ser artesanal, colectivo y profundamente humano. Aquí entre manos de barro se forja futuro. ¿Quieres saber más? Visita secacem.com y descubramos nuevas rutas. Estamos de vuelta con Mixtura y bueno, ya en la parte final de nuestro programa, hace poco se llevó a cabo la segunda entrega de los premios contra la trata de personas. ¿Sabías, Alexander? Sí, correcto, estábamos presentes y se han demostrado, la verdad, muchos productos audiovisuales muy buenos. Y fuera de la parte audiovisual, lo importante también es el mensaje final que dan esos videos. Y a partir de ahora, cada semana vamos a ir mostrando a los ganadores de esta segunda edición. Alexander, ¿qué te parece que vamos a ver el puesto número 1 de la categoría audiovisual? Claro, vamos a verlo.
Ha vuelto un rato una llamada y ahora no está. Por favor, la han visto. Señora, guarde la calma, por favor. La policía ya está en camino. Su hija va a aparecer. Otro ejemplo, en Cancún, Quintana Roo, fueron liberadas 20 mujeres víctimas de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, de las cuales 7 son de origen extranjero y de diferentes
Bueno, retornamos y de esta forma terminamos con este nuevo episodio. ¿Quieres decir algunas palabras, Brian? Pues nada, gracias a todos por seguir Mixtura en este nuevo formato. Ha sido un placer y bueno, la próxima semana también tendremos muchas cosas interesantes. Síganos en redes, como siempre, secasen.com, Secasen Bolivia, en Facebook, en TikTok, para que vean nuestros TikToks. Vean El Planeta al Revés, estamos en un momento urgente, no solamente de ámbito político y social, sino también ambiental. Hay que estar muy atentos al seguimiento de todos los incendios que hay en nuestro país y esperemos que hayan días mejores para Bolivia. Gracias, Alexander. Gracias, Brian. Nos vemos hasta la próxima semana. Esto fue Mixtura.